Hola, hola, buenas noches. Ya vemos que están llegando algunas personas, pues muchas gracias. Nos tardamos un poquito, ya saben cómo esto de las conexiones con Zoom y Facebook, pero pues ya estamos aquí. Estoy esperando al profe Iván Pozos que haga su aparición. Profe, Aquí, qué milagro, ¿cómo está? pues aquí sí, muchas gracias por todo el apoyo y por la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Sobrevivió al So- Así apocalipsis? es, ¿qué dijeron? Pues no, sobreviví. De hecho, todo se tardó porque en efecto, como verán, tuvo un percance, pero todo estaba planeado desde hace ya algunos meses, pero tuvimos que recorrer incluso clases, pero miren, ya por fin aquí estamos, sobreviviendo, shock therapy y un servidor, profe Iván Pozo, psicología del miedo. Sí, pues hablando de eso, pues muchas gracias a las alumnas y los alumnos que han sido pacientes con el profe Iván. Sí se recorrieron algunas clases, pero ya listísimo para su regreso paulatino. Y también esta noche estamos regresando a los en vivos por lo mismo, pero pues como ven, sobrevivió al apocalipsis, Así es. profe. Sí, y pues justamente estamos regresando, querida Sil, para presentarles a todas y cada uno de ustedes nuestro siguiente proyecto, o bueno, nuestros siguientes dos proyectos que son justamente, primeramente, hoy iniciamos con una serie de charlas con especialistas, con invitados nacionales, internacionales, algunos académicos, algunas escritoras, escritores, pero todos para analizar específicamente algunos tópicos. Y hoy les presentamos nuestro siguiente, pues sí, proyecto que es Noctuario. Noctuario, Así que es. es un ciclo de sí, charlas académicas para todas y cada uno de ustedes, quienes no se pueden trasladar a las clases que damos en la UNAM, en el Politécnico, en Casa LAM, en el Péndulo. Para todos ustedes, vamos a tener muchas charlas de corte analítico y todas estas charlas van a estar grabadas tanto aquí en Prof. Iván Pozos como en Shock Therapy, y tenemos también estas grabaciones en nuestro canal de YouTube, que es también Prof. Iván Pozos, y también en algunas partecitas ahí por este Instagram, ¿no? No podemos subir todo, pero algunas flashazos por ahí. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este, pues, programa, su programa número 01, acerca de análisis de literatura, eh, cine, pintura, todo enfocado al horror, la ciencia ficción y la fantasía, no solamente desde la perspectiva psicosocial que es la de un servidor, sino también vamos a tener personas que lo van a abordar desde otras perspectivas. Así es, vamos a tener muchos invitados. ¿No es así, querida? Sí. Así es, y pues más que programa 01 y es como un 003. Revolutions. Ajá, sí. Lo que pasa es que nada más le pusimos un nombre para poder ir seccionando este nuestros mini proyectos dentro de nuestros proyectos. Y como dijo el profe Iván, pues Noctuario va a ser esta serie de charlas de corte psicosocial, filosófico, histórico, que tanto caracterizan al profe Iván y a Psicología del Miedo, con invitados, para pues que se haga el análisis un poquito más vasto. Y tenemos ahí charlas de pesadilla que ya vamos a regresar. Charlas de pesadilla está enfocado a entrevistas a personalidades también de la escena obscura en Latinoamérica, entonces estén atentos, ya también vamos a regresar con charlas de pesadilla. Y pues ya tenemos público, profe, déjeme le leo algunos saludos. Mario Jesús Martínez Montes de Oca. Hola Mario, buenas noches, dice, ¿Qué tal, estimado Mario? llegando corriendo pero contento, esperemos que no te haya agarrado la lluvia. Bueno, aquí en el Estado de México está Qué lloviendo. bueno, checa tus correos, Mario, Checa tus correos. por favor. Ya que estás aquí, checa tus Ya que estás correos, aquí, dice. checas, porque digo, me accidenté, entonces tuvimos que recorrer todas las clases donde tú estás inscrito. Entonces, chécalos. Dice, saluden a la resistencia contra la final del fútbol mexicano. Sí, ya sé, fíjate que dijimos debate, ¿no? Mejor acá y otra, la final del fútbol. Y ahorita Bueno, sí, pero final. siempre hay público para todo y mira, ya estamos aquí los que tenemos que estar. Y le pueden estar echando un ojito al fútbol y un ojito aquí al profe Así es también. Anosfera, a ver, ahí en los comerciales, o no sé si haya comerciales, pues ya se vienen para acá y ahí andan. Reinaldo Martínez dice, profe, buenas. ¿Qué tal, Reinaldo? Qué gusto verte. Él es mi alumno, acaba de entrar conmigo, creo que en Crearnos, con los Pues amigos de bienvenido, Crearnos. Reinaldo, Así a es. nuestros en vivos en Facebook. También lo van a ver en YouTube. No está simultáneo, pero pues, pueden ahí ver la repetición por si quieren Pero, pues, tomar nota. Pero pues, ya próximamente también. sí. Pero pues.
Se hace lo que se puede con lo que se tiene, pero pues, si quieren aportar, ahí está la cuenta del profe Iván. Ahí si quieren dar un donativo generoso. Por Daniela favor. Pérez Nava dice, hola, hola ¿Qué Daniela tal? Pérez Nava, qué bueno que estás con nosotros y no sé si usted tenga por ahí saludos, profe. Sí, yo tengo aquí un par, digo, me estoy tardando porque igual Así, aquí en mi celular, pero tengo ¿quiere ahí a que se nuestra los amiga lea? Paula Viveros, que está Hola, aquí con Paula. nosotros. Paula dice, buenas noches a todos. ¿Qué tal, Paula? Qué gusto que estés con Ah, nosotros. es mi fan destacada en shock. Así Hola, es, sí, Paula. es nuestra fan, de hecho, ahí. Entonces, qué bueno, Paula, que estás aquí. También Sí. está nuestra querida Ruth González. ¿Cómo estás, querida Ruth? Qué milagro que estás Hola, aquí con Ruth. nosotros, que estás compartiendo. Y pues básicamente vamos a mandar a saludos a quienes ya están aquí reaccionando con el profe Iván Pozos. Valdor Kaslatnikov, ¿cómo estás, Valdor Kaslatnikov? Este güey, no, qué bueno que nos acompaña. Este, qué bueno que Hasta estás con Rusia, nosotros, ¿verdad? hasta Rusia, saludos. Sea, hasta allá, no, pues que es mi amigo, por eso le digo él, ¿no? Entonces, qué bueno que estás aquí, camarada. Natalie Silvia, nuestra querida Natalie Silvia, que siempre está al pendiente de Hola, todo lo que hacemos. Natalie. ¿Cómo Besos, estás, amiga. que Natalie? Te mando un fuerte abrazo. Ana Cabrera, ¿qué tal, Ana? Creo que Ana también nos está empezando a seguir porque creo que también es mi alumna con los compañeros de Crearnos. Entonces, Bienvenida, Ana. bienvenida, Ana. Esperemos te guste la charla. También, ahí está Ruth. Ahí está Rincón Gallardo Ariz, ¿qué tal? Ahí es Rincón Gallardo Ariz. Blan Lilia, ¿no? También ya está aquí. Y Ceci Ramírez, ¿no? Ahí está, Hola, Ceci. Ceci. Qué Ahí bueno que está andas Ceci. esta noche con nosotros. Ahí está. Entonces, les Pero digo, ay, tiene, Hiroseki Sekien acaba de llegar, mira, el buen Hiroseki Sekien. ¿Qué tranza? ajá, ¿Ya volvieron? Ya, ya, ya. De hecho, ya ya. habíamos vuelto. Esta es la sesión 3 pero ya con nombre, ¿no? Ya tenemos otras dos charlas, pero Ya tenemos ya está nombre. ya. Nuestro nombre es ahora Noctuario, ¿no? Noctuario es la Noctuario. sección de análisis Así es. psicosocial. Si quieren ver los otros dos programas, esos sí están en el canal de YouTube del profe Iván Pozos. Así lo encuentran como Psicología del Miedo. Ahí está el canal de YouTube y ahí pueden ver las dos charlas que ya habíamos tenido, que fue la infancia como figura del miedo y Y el el monstruo. monstruo en la cultura. Así es. Entonces, si quieren ver ahí las charlas, ahí ya están en Ahí YouTube está. y también ahí hay unas cápsulas muy interesantes de ciencia o ficción, unas cápsulas que les preparó el maestro Iván con datos muy interesantes. Chéquenlas también. También están aquí en Facebook, si buscan en la página de Psicología del Miedo en videos. Ahí les salen las cápsulas, pero si les es más fácil en YouTube, pues ahí también está. Ahí Reinaldo también está. Martínez dice, ¿a quién le importa la final del foot contra el aniversario del tenebroso? ¿Verdad? Es lo que nosotros Pues decimos. sí, Hoy es Día pues Internacional de sí. Drácula. ¿A quién le importa el fútbol? Exactamente, y justamente por eso el programa, porque hoy se cumplen, ¿no? Pues sí, ya más de un siglo, más de un siglo, que 127 años, no, perdón, 117 años de pues sí, publicación de la gran novela de Bram Stoker, Drácula. Entonces, por eso decidimos iniciar hoy, tanto desde el cine, ¿por qué no en literatura? Ustedes me dirán, porque justamente al rato pasamos la siguiente masterclass que vamos a ofrecerles a ustedes, donde en 3 horas, en compañía de un servidor, vamos a analizar de dónde viene, ¿no? La idea de Drácula en Bram Stoker, ¿no? Cuáles fueron los apuntes que tenía. Y si vamos a desmitificar todo eso, de una vez les digo, Drácula no está basado en el personaje histórico, eso es un cliché. Y eso te lo voy a demostrar con los apuntes de Bram Stoker en nuestra siguiente masterclass, ¿no? Entonces, pues sí, bien. Ah, por cierto, perdóname, querida Sil, ¿qué crees? Está justamente aquí también llegando Jesús Ramírez. ¿Cómo estás, Jesús Ramírez? Ahí está, me dice hola, hola, buenas noches. Dice Rincón Gallardo, buenas noches a todos. Soy Ismael Álvarez Rincón, gracias por la invitación. Ahí está, Hola, ¿no? Ismael. Ahí está, ¿no? Eso, Para que, él siempre está con nosotros en los cine online. Gracias por estar así es, aquí. Te va a ajá. gustar mucho la charla. Así es. Ahí está Norma Rodríguez Pedraza. ¿Qué tal, querida Norma? Qué gusto que nos estás viendo. Ahí, a ver, Hola, esperemos que Norma. guste la charla. Y pues sí, pues, ¿qué les parece? Sí, querida Sil, si no tienes más saludos, tendrías más saludos ahí tú en tu página No, contigo. ya quedamos ahorita, Perfecto. pero el chat está abierto esta noche para que pongan comentarios, preguntas, saludos. Los queremos leer, interactúen con el profesor. La charla es gratuita, entonces expriman a su profesor, pregunten todas sus dudas, aportaciones también, porque luego nos dan unas aportaciones muy interesantes todos los que nos escuchan, los alumnos. Entonces, pues así aprendemos todos de todos. El chat está abierto. Y pues sin más, profe, dele la Pues ya, bienvenida a Nosferatu, a 102 años de la Sinfonía del Horror. Nos arrancamos con el profe y vamos ahí a está. ver Pues qué sí, nos les tiene doy que la decir. bienvenida a esta sección casi nueva, ¿no? Ya con nombre, que es precisamente Noctuario.
Así que en Noctuario vamos a comenzar a analizar desde un punto de vista psicosocial y totalmente basado en evidencia muchos de los tópicos y temas que nos encantan. Reitero, el horror, la ciencia ficción y la fantasía. Y hoy iniciamos con horror y empiezo a compartir, querido público, la sesión del día, la presentación del día de hoy. Se me olvida que ahorita no soy un profe, ahorita solo soy un simple mortal. Usted siempre Entonces, es profe, profe. sí, sí, se me olvida. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, sí, sí se ve, ¿verdad? Sí se ve todo. Listo, profe, ya se ve. Perfecto. Achis, achis, achis. Esperen, ahí está. Entonces, pues bienvenidos al Noctuario. El día de hoy, pues, vamos a charlar acerca de Nosferatu. Nosferatu, esta película que cumplió precisamente me parece que algunos 102 años, el pasado 4 o 7 de marzo, ahorita se los pongo bien, pero es muy interesante recobrar cómo, si hoy es día de Drácula, Drácula, la novela como tal, se hizo famosa todavía más por las adaptaciones cinematográficas. Entonces creo que me parece idóneo comenzar a festejar a Drácula con una de las películas que más famosa hizo precisamente la novela. No porque todos la vieron, no, de hecho esta película se hizo famosa porque todos hablaban de ella y casi nadie la había visto debido a problemas legales con la viuda de Bram Stoker, tuvieron que destruir la cinta. Entonces se convirtió como en un mito, como en una leyenda popular. Entonces comenzamos a entender y a creer que la película no había sido destruida, sí, sí, se destruyó, pero no todas, como nos dimos cuenta en los 60s, y de repente empezamos a creer que el vampiro que había salido en esta película había sido real y que todo, ¿no? Y todo el staff había muerto. Entonces empezaron a crearse varias leyendas urbanas que vamos a empezar a quitar, ¿no? Y estas leyendas urbanas, claro, como todo mito, hicieron que se incrustara en el inconsciente colectivo o en nuestras prácticas culturales la creencia del vampiro como gran mitología moderna. ¿Quién? El conde Drácula, gracias a esta película. Pero esta película viene del expresionismo alemán. El expresionismo alemán, tú lo tienes que entender desde varias partes. Es una corriente cinematográfica de principios del siglo XX que surge, como su nombre lo dice, en Alemania, en la recién construida República de Weimar. Y estas películas del expresionismo alemán tienen que ver con tres variables principales que vamos a entender ahorita para que entiendas Nosferatu y para que entiendas otras cosas. Cuando quieras analizar expresionismo alemán o cualquier otra corriente cinematográfica, lo primero que tenemos que entender son tres variables. Uno, las culturales, ¿no? O sea, a nivel institución, a nivel metarrelato institucional, ¿cuáles son precisamente las perspectivas y las construcciones que llevaron a B, las cuestiones sociales, o sea, las creencias de las personas, ¿no? ¿Qué eventos hubo, qué eventos sucedieron para que esta película se incrustara en toda la idiosincrasia alemana? Y tres, las variables estéticas. O sea, el expresionismo alemán tiene esas variables. Es una corriente específicamente que deviene de otras tantas, pues sí, alegorías artísticas que se venían dando a principios del siglo XX. Entonces, desde esta perspectiva, lo que le llamamos psicosocial, vamos a entender desde estas tres variables, reitero, tú las estás viendo culturales, sociales y estéticas, ¿no? A lo mejor si tú la quieres usar desde, por ejemplo, la estética, pues sería un poquito distinto, ¿no? Pero esto es desde aquí. Así que, pues para entender algunas, por ejemplo, vamos a aterrizar las variables precisamente, sobre todo las sociales. Por qué a mí, si me interesan los vampiros, si me interesa la película de Nosferatu, tengo que entender variables sociales? Porque tienes que entender esto porque justamente esta película fue escrita, dirigida, ¿no? Incluso actuada por personas que estaban cuestionando el sistema que en ese momento se venía dando. ¿Cuál sistema se venía dando? Justamente en la Primera Guerra Mundial, el imperio alemán, básicamente, empezó a caer en el conflicto que ustedes ya sabrán históricamente por variables económicas, por variables políticas, en lo que llamamos la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, de por sí el imperio alemán, justamente después de su crisis política, social y económica, se dividió en el reino de Prusia y en la República de Weimar. Y debido a eso, y tú me dices, ¿y eso por qué, Iván? Eso a mí qué me interesa con Nosferatu. Porque cuando tú ves los simbolismos de Nosferatu, Nosferatu nos va a decir qué pensaba la gente después de que su gran nación la dividieron.
porque la dividieron. No se dividió, la dividieron después de haber caído en la Primera Guerra Mundial. Y la idiosincrasia alemana quedó en crisis. Entonces, cuando tú veas Nosferatu, Nosferatu es producto de ese contexto, donde no estábamos de acuerdo con el esquema político, social, económico. La película de Nosferatu y muchas otras de horror y expresionismo alemán son respuestas psicosociales y culturales a eventos históricos que marcaron a toda una generación, entre ellas Nosferatu. Y te pongo precisamente imágenes de la Primera Guerra Mundial, donde todas esas variables sí se ven cuestionadas y reflejadas en Nosferatu perdón, de forma metafórica. De hecho, no nada más en Nosferatu. Tú ves cualquier otra película del expresionismo alemán, ¿no? Como El gabinete del doctor Caligari, ¿no? O incluso la propia Fausto del propio Morneau. Entonces, se notan esas críticas hacia el sistema. Y ahorita vamos a ver qué críticas y qué cuestiones. Entonces yo recomiendo, para que podamos comprender mucho de los inicios del siglo XX, yo recomiendo a Jeffrey Bloom, a la Europa del siglo XIX, de 1815 a 1914, y él te empieza a decir cómo empieza en debacle toda Europa, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto fue publicado por el Fondo de Cultura Económica, pero una vez que entendemos eso, yo te quiero poner cómo es que cuando no estás de acuerdo con el sistema, cuando crees, ¿no? Imagínate toda una generación muerta por una guerra que fue de las más atroces, porque antes de la Primera Guerra Mundial no habíamos inventado ni granadas, no habíamos inventado gases tóxicos, fue la primera guerra justamente que la tecnología la usamos para matar a los otros. Entonces hubo mucha crisis social. ¿Qué quiere decir? Que las personas empezaron a cuestionar por la validez de las instituciones políticas, por la validez de las instituciones religiosas, por la validez de las instituciones económicas y por la validez de sus construcciones éticas y morales. Y eso provoca que la gente cuestione a través de qué, del arte. Y justamente a principios del siglo XX, la forma más, pues no tradicional, pero sí más popular de hacer un cuestionamiento desde nosotros hacia lo social es el arte, porque el arte es una herramienta que transmite crítica y emoción. De ahí que tú entiendas que en el siglo XX a principios se dé un boom por lo que llamamos precisamente todas las corrientes modernistas, todas las corrientes ¿no? Que empezaron a dar toda, toda una vanguardia, ¿no? Las vanguardias. Dentro de esas vanguardias se incluye el cine expresionista, ¿no? Como cine. Entonces, de aquí que cuando tú entiendas esto, mira, antes de que llegue el expresionismo alemán sí fue una revolución disruptiva, además fue muy agresiva en tono de que cambió todo de una manera interesantísima, pero fue una evolución del cine que ya venían haciendo ellos. El cine alemán, fíjense, hasta 1917, antes de que llegara el expresionismo, siempre había tenido su propia forma nacionalista de representar las imágenes, incluso a sus héroes. Sus héroes eran mucho como del cantar de los Nibelungos, ¿no? Das Nibelungenlied. Recordarán que es mucho de esas tradiciones. Entonces, justo de ahí viene que sus héroes sean la típica historia heroica. No, no, a ver, cuando yo digo héroes, quítense de la cabeza Marvel, porque ahorita estas nuevas generaciones nada más como que traen eso, ¿no? Entonces, no, héroes de mitos, héroes de leyenda. Entonces, justa así como la rola. Así es, justamente esos héroes son los que mantienen la idiosincrasia, la idea de cómo debería de ser un alemán, qué valores por los cuales deberíamos luchar. Pero también el cine, debido a su cualidad visual, también era truculento, estaba lleno de efectos especiales. Y te reitero, porque muchas de las películas que pegaron vienen de sus textos tradicionales. Eso es lo que venían haciendo los alemanes. Pero cuando llega el cine de terror, sobre todo el expresionismo alemán, cambia todo. ¿Por qué? Porque el expresionismo alemán introduce como personajes a monstruos terribles. Y cuando digo monstruos terribles, no nada más a vampiros, sino a sujetos, psicópatas, asesinos, secuestradores, ladrones, todos aquellos que transgreden la norma. Y no solamente eso, al introducir monstruos terribles, ellos introducen elementos y tradiciones arcanas, o sea, ya le empiezan a meter más esta cuestión pagana. Recuerda que ellos de por sí ya traían el cantar de los Nibelungos, ahora con terror lo incrementan.
Por eso el terror desde sus orígenes, incluso alemanes, porque no digo no, ellos, porque si tú crees que ellos inventaron el terror en cine, tache, ya lo habían hecho los japoneses. Pero es otra historia, ¿no? Entonces, justamente este tipo de cine está marcada por crítica, por transgresión y por una mezcla entre lo fantástico y lo real. Pero tú me dirás, oye, Iván, pero pues ya lo hacían los alemanes ya tenían al cantar de los Nibelungos, ¿no? Sí, pero ellos lo tomaban como mito, como leyenda. Es muy distinto a tomarlo como algo fantástico que cuestiona la realidad. El terror comenzó a tomarse como eso. No son textos sacados de la antigüedad, del folclore europeo, ¿no? Son textos sacados de la era moderna, que hablan de nosotros, de nuestros cuestionamientos, y el terror desde sus orígenes es eso. Yo recomiendo también el texto Sombras de Caligari, 100 años de cruces y diálogos con el primer gran clásico del fantástico, de editorial Hermenaute, coordinado por Jordi Sánchez Navarro y Ángel Sala. Es un interesante texto de análisis donde ustedes pueden encontrar todo esto, ¿no? Reitero que todo lo damos con evidencia, ¿no? Entonces, justamente nos empezamos a dar cuenta de que pues el cine de terror ya desde que empieza a gestarse en la Europa, en la Alemania, ya trae ciertas cosas interesantes y el expresionismo alemán lo vamos a dividir en estas variables y las vamos a explicar más. Siempre, siempre va a ir hacia la provocación y la transgresión. La provocación ante un público que estaba acostumbrado a un discurso y de repente es, vamos a darles donde más les duele y a lo mejor muchas veces el público no lo entendía y a veces sí, ¿no? Y la transgresión, ¿por qué? Porque recordemos que también el cine alemán estaba llevado por ciertos códigos y el cine de rol los transgredió todos. Entonces era el expresionismo alemán cuando surge, es un arte que está enfocado a la sociedad urbana, pero además es un arte que está retomando la cuestión de la naturaleza, no solamente la naturaleza exterior, sino la naturaleza humana. Fíjense cómo el expresionismo alemán parece ser que hasta en su ideología es mucho, mucho la evolución en cine de su principal corriente, que es el romanticismo. Porque eso lo hicieron ellos, lo habían hecho ellos en el romanticismo. Fíjense cómo muchos de sus conceptos regresan en el cine, porque el expresionismo alemán, aunque es provocador y transgresor, también es intelectual porque es metafórico, es sensible porque toca fibras de la sociedad y la cultura de la época, es moderno porque estéticamente y temáticamente tiene temas de actualidad, pero a la vez es tradicional porque también agarran temas, no de su folclore, pero actualizados. Eso es muy de lo alemán, es muy de su romanticismo. Y además es crítico, crítico por naturaleza. ¿Por qué? Porque en su visión estética ellos aspiran a lo más alto del individuo. Claro, reitero, esto es muy del idealismo alemán. Eso es muy de su discurso. ¿Por qué? Porque también plantea sujetos divididos en conflictos por conflictos. ¿Cuáles conflictos, Iván? La guerra, la crisis política. Ellos incluso se habían quedado sin trabajos. Había familias sin comer. Y había familias que les habían dicho que eran la gran sociedad y de repente creces con la idea de que eres la gran sociedad, pero sin trabajo, sin comida. Entonces ahí hay un conflicto de lo que te dijeron, ¿no? Ya me le comparto algo, profe. Había un lema en la Alemania que se llamaba, que decían paz y pan, porque efectivamente no tenían para comer. De hecho, su moneda estaba tan devaluada que se decía que el dinero lo ocupaban para calentarse, o sea, lo quemaban, porque en realidad valía cero. O sea, la hiperinflación alemana pues, estaba matando de hambre o que lo ponían empapelaban las paredes para tener calor, la empapelaban con dinero de que su dinero no valía nada. Y esto después de la Primera Guerra Mundial, ¿no, Silvi? Porque en efecto, Así después del Tratado de Versalles, donde le dicen a Alemania que tiene que pagar, que terminó de pagar en el sí, o 2010, sea, o sea, todavía les increíble. dijeron, ¿no? O sea, ustedes tienen que pagar todo el relajo que hicimos todos. Eso fue en el Tratado de Versalles. De Ujú. hecho, Alemania lo acaba de pagar no hace mucho, en el 2010 acaba de pagar los daños por la guerra, entonces pues la hiperinflación, pero hay una inflación tal que es como si decir que ahorita un periódico te cuesta 5 pesos, después de la guerra te costaba como 800 pesos el periódico, así estaba la hiperinflación alemana. Fíjense, y justamente por esas variables perdón, que compartió la compañera Silvi. Bueno, si ustedes no sabían, Silvi es economista.
¿no? Sí, por si no lo sabían, o sea, además de Wicca, es economista, ¿no? Entonces, sí, además de bruja. así es, ¿no? Es economista. Se- la peor mezcla que puedes conocer es está ahí, ¿no? Entonces, así es. Entonces, por eso ya les da esos datos, ¿no? Entonces, y justamente por estos procesos, por estas crisis, las personas que son mostradas o en la sociedad que es mostrada en las metáforas del expresionismo alemán son personas distantes, reducidas, personas que están conflictuadas con lo que creen, con lo que les enseñaron y con su realidad. Entonces están cosificadas, o sea, ellas ya no creen en el sistema, ellas incluso empiezan a verlo como un enemigo más, ¿no? Entonces de ahí que por eso muchas de estas películas entren en conflicto con la idiosincrasia que se venía cargando por el status quo. ¿No? Recordemos que esto es análisis psicosocial, o sea, no te voy a describir qué onda con la estética del cine, para eso tenemos muchos compañeros cineastas muy buenos, ¿no? Yo te hago el análisis contextual. Entonces, fíjate cómo el cine de horror pega porque son metáforas contra eso, y tú dices, ah, chisma, ¿cuál metáfora? Ahí les va, ahí les va. Pero una vez que entendemos eso, pues justamente películas como El gabinete del doctor Caligari, donde precisamente era la metáfora, ¿no? De la sociedad casi, casi manipulada, ¿no? Por los políticos, ¿no? Donde el doctor Caligari era la metáfora del político que estaba llevando al pueblo, que era César, ¿no? El sonámbulo, a la muerte, a autodestruirse entre ellos. O sea, fíjense las metáforas. Y no nada más eso, tenemos también películas que cuestionan la individualidad y la libertad, como el Golem, ¿no? En la versión sobre todo la de 1920, porque el propio Paul Werner ya había hecho otra mucho antes, en 1914, me parece. Y bueno, tenemos Nosferatu, que ahorita vamos a hablar de ella, o 10 años después, la propia Fausto, la versión de Fausto de Friedrich Wilhelm Murnau, ¿no? Yo les recomiendo una que no es alemana, pero es muy buena y es muy surrealista, que es Vampire de Carl Theodor Dreyer, ¿no? Que ese es un discurso más estético y más de corte, ¿no? Ficcional, ¿no? Esta sí se enfoca más a una visión de crear una propia narrativa, ¿no? Vampire de Carto de Reyer, que es incluso una mezcla entre de Carmila y entre otros cuentos de vampiros del siglo XIX. Y pues nada más y nada menos que la propia Metrópolis de Fritz Lang, cuya escritora, ¿no? Esposa del director del guión, pues seguían la corriente de justamente del Partido Nacional Socialista. Entonces es muy interesante cómo muchas de esas ideologías están presentes. Entonces de aquí que por eso las obras expresionistas, además de ser justamente una revolución estética, eran una revolución artística y filosófica en toda la concepción de la palabra. Entonces, de aquí que cuando tú veas Nosferatu, entiendas algo. Nosferatu no fue la primera adaptación bueno, ya que supimos después que era una adaptación, ¿no? No la sacaron así porque no tenían los derechos, no eran mensos. Entonces, Nosferatu no fue la primera adaptación de la novela de Drácula. De hecho, sabemos que hay una adaptación mucho antes de esta, que es una versión polaca, que de hecho esta película está perdida. Tenemos los datos porque está el guión, están las fotografías de producción y está precisamente los carteles. Esta película se estrenó en 1921 y se llamaba Drácula Jalala. Así es. Drácula Jalala, que la dirigía Karoli Lavjag, ¿no? Y la fotografía la había hecho Lajos Gasser. Y aquí tenemos fotografías de producción, ¿no? Ahí dice, ¿no? Drácula Jalala. Porque Drácula, en el papel de Drácula, era Paul Asconas y precisamente quien actuaba en tres personajes distintos era Emil Stika. Esto es la primera adaptación que tenemos registro históricamente que se tenga de la novela de Drácula. Es esta, ¿no? Entonces, primer punto, no es Nosferatu, es esta Drácula Jalala. Los de Drácula Jalala, ya que entendamos, ¿no? Que no es la primera, cuando se quiere adaptar como tal la historia de El Conde Vampiro, algunos, digámosle, amigos cercanos, entre ellos, ¿no? Fritz Arno Bach, perdón, entre ellos justamente Víctor Wagner, Alvin Grau, eran buenos amigos y se juntaron para justamente crear una excelente película de terror.
se les ocurre hacer la adaptación de Drácula, pero como ellos, nadie les aceptaba el proyecto y dos, querían tener completa libertad creativa, como productores crearon su propia productora, que es la Prana Film. La Prana Film, que era productora de ellos, y ellos le empezaron, ¿no?, a inyectar dinero a la Prana, y para crear una buena película que rompiera con todo, tuvieron que ir por el mejor director que conocían en Alemania, y cuál, según ellos, era Friedrich Wilhelm Murnau. Así que se empezaron a llenar de gente con experiencia como Hans Hermann, como el músico, el fotógrafo de la película que es Franz Arno Wagner y Günter Kraft, ¿no? La escenografía, ¿no? Tanto del productor como del diseñador de arte que era Alvin Grau, que ahorita vamos a ver qué onda con él, porque él es bien interesante su caso, ¿no? Y claro, fueron contratados algunos actores, de hecho la mayoría de ellos no eran actores de cine, eran actores de teatro, porque cobraban menos. Recuerda que la Prana Film, de hecho la única película que hizo la Prana Film es esta, ¿eh? Porque se fue a la quiebra, porque le metieron tanto dinero al estreno, a la publicidad, al director, a la creación de esta película, que querían recobrar las ganancias al ser, pues sí, proyectada en los cines de todo el mundo, pero ¿qué creen? No pasó. Y la Prana Film se fue en quiebra. Ahí te voy a decir por qué. Pues justamente se gastan tanto dinero en el estreno alemán, que es el 4 de marzo de 1922, que así con bomba y platillo, que de hecho está en los periódicos, ¿no?, alemanes, que hasta contrataron una sinfónica en vivo para musicalizarla. Antes era un cuarteto de cuerdas, ¿no? O una de cámara, pero estos agarraron toda la orquesta, la contrataron para que el día del estreno musicalizara en vivo. O sea, tiraron la casa por la ventana porque de verdad le estaban apostando algo grande y Nosferatu después nos dimos cuenta que sí era algo grande. Pero ¿por qué? Primer punto, ¿por qué Nosferatu, Iván? Me estás diciendo que todos votaban por ella, todos le apostaban a ella y no pasó. Porque el problema fue que específicamente esta película, después de un tiempo de haber salido en cartelera, entraron en un problema legal por haber sido denunciados por la viuda de Bram Stoker, que en ese entonces tendría unos 60 y tantos años, sola y sin dinero, porque recuerda que Bram Stoker en ese entonces no era muy famoso. Entonces las regalías de sus libros no le alcanzaban para la viuda de Stoker para vivir. En efecto, aunque sea él el escritor de Drácula, Drácula, reitero, la novela ya pega hasta que salen las adaptaciones. Entonces, las ventas eran muy bajas, ella no podía sobrevivir y cuando se da cuenta que en un viaje, porque tiene, fíjense, no tiene dinero y se va de viaje, en un viaje, ¿no? Que están anunciando Nosferatu y empiezan los chismes a decir, es que esta es la adaptación de Drácula, los pocos que la vieron. Entonces ella pone cartas en el asunto y los demanda, pero ella se convierte en un dolor de cabeza para mucho mundo. ¿Por qué? Porque ella, pues como no tenía amigos de la farándula nueva, le manda una carta a la Asociación de Viudas de Escritores de Inglaterra o del Imperio Británico. Entonces ellos pues le dicen, está bien, señora, ¿no? Pague nuestra cuota anual. Pues claro, todo es business, no creas que así de buena onda. Le dicen, señora, pague nuestra cuota anual y después hablamos. Y quién sabe cómo le hizo la señora, pero pagó la cuota anual, o sea, envió una carta con un cheque para pagar la cuota anual y ahora sí le contestaron, ahora sí, ¿qué va a querer? ¿Qué necesita? ¿No? Entonces ya le empieza a ella a contar, es que saben qué, mi esposo, ¿no? Es un gran autor del Imperio Británico, con grandes novelas como Drácula, y estos cuates quieren hacer una película sin haberme consultado, sin haberme pedido derechos, yo los tengo. Entonces mandan, de hecho el primer abogado le renuncia a la señora Stoker, le renuncia porque, hijo, no sé no me atrevo a decir qué carácter tenía, pero le renuncia. Y el segundo abogado, Tóxica. no sé, no sabemos, no sé, pero le renuncia y ya el segundo abogado es el que lleva bien los papeles. Claro, este no tendría juntas con ella, este sí de plano fue de cartita y de lejitos, ¿no? Entonces, él fue el que consiguió las reuniones con la Prana Film. Total, que esta película, en todo, creo que duró como, y eso duró muy poco en litigio, o sea, no duró mucho. ¿Por qué? Porque luego le dieron la razón a la viuda de Bram. Por lo que esta película, antes de ser mostrada en el mundo,
Ya había sido mostrada en Alemania, pero no en todo el mundo. Ya se habían mandado copias. El juicio sale a favor de la viuda de Stoker, por lo que específicamente tenemos que, por desgracia, la película se pierde. ¿Y cuál es el problema de que la película se pierde? Pues que al perderse la película surgen dos mitos. Como casi nadie la vio, ahora todos decían que sí existía la película y que sí existía el vampiro, porque casi nadie la vio. Dos, ¿no? Que la película estaba maldita, porque muchos sabían, no, de las de la producción habían muerto. No murieron, quedaron en la quiebra porque la viuda de Stoker los demandó. Y tres, siguiente mito que vamos a tener, la palabra Nosferatu como referente de vampiro. ¿Cómo, Iván? Sí, te lo voy a explicar. Cuando hablamos de la película, sí, también de la película Nosferatu y de la palabra Nosferatu, tienes que entender algo. Esta palabra sí sale en la novela de Bram Stoker que se estrenó hoy, pero en 1897, solo que esta palabra Nosferatu, Bram Stoker la retoma de un texto publicado en julio de 1885, escrito por Emily Gerard y publicado en la revista The 19th Century, y el artículo se llamaba Supersticiones Transilvanas. O sea, cuando entres a mi masterclass te voy a decir toda la bibliografía que utilizó Bram para crear su historia. O sea, porque sí mezcló casi todos los poderes de todos los vampiros de Europa y creó uno solo, por eso su poder mitológico, porque tiene lo mejor de todos. Entonces, Emily Gerard, al publicar este artículo en 1885, ella toma la palabra como Nosferat o Nosferatu. De hecho, la palabra que ella cita es Nosferat. Pero aquí viene un problema. La palabra Nosferat es algo así como el hijo ilegítimo, nacido muerto, de dos personas a su vez ilegítimas. ¿Qué? Sí, eso significa. O sea, era alguien, digámosle, maldito o condenado. Y esto lo dice Wyslowski en su texto Espíritus torturadores en las creencias populares rumanas, ¿no? Y que este también fue un referente para muchos estudiosos. De hecho, el texto que después salió es de 1899. Ahora, el problema está en cuando te digan que la palabra Nosferatu es de origen rumano, tache, la palabra no existe. No me crean a mí, vayan e investiguen. La palabra Nosferatu no existe en el lenguaje rumano. Existe la palabra Nesuferit, no Nosferatu. Y la palabra Nesuferit significa insufrible o infestado, enfermo. Pero no existe en la lengua rumana Nosferatu. Eso es un mito popular. Lo que sí existe, por ejemplo, es del griego nosóforos, que es apestado, ¿no? El rumano necutural, que es diablos, ¿no? O sea, en el rumano, necuratul es diablo o demonio. Fíjate, rumano necuratul, eso es demonio, pero no existe Nosferatu. Entonces, por lo que parece ser, es una mala traducción o una mala transcripción fonética. Por lo que, por desgracia, Nosferatu no hace referencia a un vampiro. Hace referencia a alguien infestado, a alguien apestado, a un demonio, ¿no? Que todas esas pueden cuadrar en un vampiro, pero no creas que significa literalmente vampiro, ya te dije. Entonces, pues, acabamos de tumbar un mito, no, Nosferatu no significa eso, ni es una palabra rumana, ¿sale? ¿Tenemos ahí algo, Sil? Si no, pues yo me sigo. Sí, a ver, dime, Sí, tenemos comentarios. dime, échale. A ver, se me lo sube. Déjame lo sube donde quedamos. Creo que aquí quedamos con Ani Beltrán. Dice, hola, qué gusto volver a verlos. Hola, querida Ani. ¿Qué tal, Ani? Géminis Pitagórico. Dice, saludos. ¿Qué tal, Géminis? Qué gusto. Dice Héctor Hernández, no podré dormir. La idea. Era la idea. Ahí en Shock les pusimos la película para que ahorita vayan a verla y Yes. cotejen todo.
Jürgen, ay, querido Jürgen, dice saludos a profe Iván y a Shock ¿Qué Therapy. tal, Hola, Jürgen? querido, hasta Morelia. Un historiador, Jürgen, apóyanos ahí con la Sí, sí, sí. historia. Es maestro en historia, nuestro querido Jürgen. Luna, dices, Luna Beauchamp, espero que lo diga bien. Siempre Ujú. es un gusto escuchar al profe Iván sobre estos temas. Mariana Nájera, saludos, profe Iván y mi querida Silvia. Hola, Marianita, saludos hasta California. Qué gusto que nos estés viendo. Héctor Hernández nos dice, interesante saber eso. Ay, ¿qué será de todo de lo que dijo, profe? Tiene una pregunta aquí de nuestro amigo Jürgen. Dice, ¿considerarían que toda esa historia de terror alemán que se gestó en la primera mitad del siglo XX tiene un impacto en la cultura popular actual? Sí, todavía. Y de hecho lo va a seguir teniendo porque debido a las variables, bueno, no históricas como tú historiador las planteas, sino a las variables de que van sucediendo algunas cosas, a algunas generaciones les va a llegar tarde la película. Algunas otras ya las conocen y quieren ver algo nuevo, ¿no? Pero eso es, digámosle, es como lo que llamaba Tomás Kuhn, son paradigmas. No es que se terminen, es que va a llegar otro mejor y lo va a manejar mejor, pero no quiere decir que alguien vaya a dejar de ver Nosferatu. Alguna generación va a volver a ver Nosferatu, la va a recuperar y cuando suelten de Nosferatu van a querer volver a algo, otras cosas, ¿no? Pero sí, o sea, siempre está permeado. De hecho, tan es así que ahorita vamos a poner cómo la cultura popular, incluso la norteamericana en el cine de horror, sigue manteniendo esa estética. Entonces sí, sí, sigue ahí. Aquí tengo yo, no sé si la hayas leído, querida, sí, pero para continuar, aquí Ujú. tengo yo precisamente a Selene Nino, no sé, ahí dice, ahí muy interesante, digo, ya yo la, Ah, no sé, sí. muy Ujú. interesante, ¿no? Ahí está, ya nos vieron, ahí está, ya, yo también, ya vi Nos la dice pregunta de Burger igual. Weaver LMC, dice, están muy específicas las condiciones para hacer Nosferatu. Exactamente, sí, sí, es que es Sí, eso, tienes ¿no? que cumplir todas. Sí, es que es eso. Lo que pasa es que como creíamos que Nosferatu significaba otra cosa, cuando te pones a investigar te das cuenta que no era eso, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Entonces, no es que sean condiciones específicas, es que básicamente era lo que significaba y nosotros como cultura popular lo asumimos y le dimos sus propias cualidades. Y se las dimos tan abiertas que pues creemos que son varias, ¿no? Entonces, Así es. Héctor Hernández, nada más que no le entiendo su pregunta. Dice, entonces A es Nosferatu. Ay, no te entendí. ¿Usted le entiende, profe? entonces, es entonces que, ¿qué es Nosferatu? Ah, Infestado, ¿qué es? eso. No es rumana, la palabra rumana es Necuratul y Necuratul significa demonio, ¿no? Entonces, reitero, la palabra Nosferatu no existe como tal en ningún lenguaje. O sea, sí, el Parece, expresionismo alemán y viniendo de las condiciones que venía Alemania, pues como ujú. que sí está muy claro. Nosferatu es el enemigo. Sí, Nada más que totalmente. en la Primera Guerra Mundial, a diferencia de Estados Unidos, que decían el extranjero es el enemigo, en Alemania el enemigo estaba interno. Era Así lo apestado, veían, era el apestado. y era interno, o sea, no era un extranjero, era interno, porque los alemanes le echaban la culpa a los judíos, musulmanes, masones. Sí, sí, sí. Entonces, pues, el Nosferatu era el enemigo, ¿no? Bueno, ya quitando la Era esa la metáfora, metáfora como tal, ¿no? Del vampiro en el cine, ¿no? así Sí, o sea, es. sí, era esa la metáfora. Pero en sí la palabra pues simplemente Bram Stoker la retoma de alguien más que ya dije, ¿no? Emily Gerard, que parece ser que la transcribe fonéticamente. Entonces está mal, ¿no? Transcrita. Y esa mala transcripción provocó que el Bram Stoker la agarrara mal y pusiera Nosferatu en lugar de Nesuferu, ¿no? Entonces, eso pasó, ¿no? Pero pues total, que pues, no te la creas, no pasa nada, tú sigue diciendo Nosferatu, pero no significa lo que tú crees, ¿no? Entonces, Nos primero. dice nuestro amigo Jürgen, gracias por la respuesta. Si no, gracias por la pregunta, Jürgen. Si te contesté, me dices. Si no, pues, si me viajé, también dime, ¿no? También Si para no, no. vuélvele a preguntar. Si no, vuélveme a preguntar, no pasa nada, ¿vale? Entonces, continuamos. Muchas gracias a todos los que están viéndonos. Aquí está Lu López, ¿no? Aquí está Dulce DH, Selene Nino, Nadia González, el Prolador Ravi, ¿cómo estás? Ya le mandé saludos a ti, de Géminis. Tenemos a Nayeli Nieto, tenemos ahí a varios. Entonces, vamos a continuar. Entonces, sale. Tú me dices, Sil, cuando anunciamos cosas, pero Usted dele. sale. Entonces, cuando anunciemos
Vamos a hablar precisamente de, ahora sí, la Prana Films, como quiso hacerlo mero mero con el mejor director de cine que tenían, pues fue precisamente Friedrich Wilhelm Murnau, Plumb, conocido por los cuates como Plumb. Él ya había tenido, o sea, por eso lo contratan, porque ya había hecho una película de terror antes de esta. La película de terror que hizo se llamaba Der Januskopf. Der Januskopf era algo así como el busto de Janus. Esa película era, digámosle, una adaptación libre, bien libre, de El extraño caso del doctor Jekyll y Hyde. Esa película salió en 1921 en Alemania, pero actualmente está perdida. Recuerden que antes pues eran unos carretes bien inflamables, ¿no? Entonces pues en todos lados se deshacían, en todos lados se echaban a perder. Entonces esta película de Januskov, el busto de Janus, ya no existe. Reitero, están las notas de producción, está el guión, están las firmas del director cuando la entrega, pero ya no tenemos la película. Esta película, casualmente, por eso lo contratan, porque pues tenía a gente interesante en la película. Fíjense, la película era protagonizada por un jovencísimo Conrad Veidt. Si no se acuerdan quién era Conrad Veidt, váyanse a ver El gabinete del doctor Caligari. El sonámbulo llamado César, ese es Conrad Veidt. Que por cierto, Conrad Veidt también aparece en Casablanca, como el capitán alemán, ya grande. Entonces, esta película, dirigida por Morneau, ya había sido dirigida por Conrad Veidt y estaba protagonizada también, desde la otra perspectiva de Derjanukov, por un joven actor húngaro de mucho porte llamado Bela Soblasko. ¿Qué? Ustedes lo conocen por su nombre artístico en Norteamérica como Bela Lugosi. O sea, el cuate ya había hecho y participado con los meros meros. Por eso la prana dijo, tráetelo. Entonces, cuando Friedrich Wilhelm Murnau se quiere aventar o lo contratan para precisamente hacer una película de horror, pues le imprime su propia visión psicológica, sobre todo psicoanalítica, este desdoblamiento del discurso que le llama precisamente Jung de sombra. Todos esos actos, esos comportamientos, esas cuestiones de venganza, ese placer, ese dolor que todos tenemos, pero que socialmente no está permitido. De ahí que por eso que se aventó a hacer Der Januskov. Recomiendo el texto de Monster Show, una historia cultural del horror de David Yeskal, que nos tiene un capítulo interesante acerca de este primer proceso del cine de horror, sobre todo el expresionismo alemán. Entonces, de aquí que justamente vayamos a desmitificar otra cosa. ¿Cuál? Durante mucho tiempo la gente creía, ¿no? Que era un vampiro real, pero no. Se contrata a un actor de teatro conocido como actor de método, porque es como muy intenso su proceso, ¿no? De preparación y de actuación, a un señor conocido como Friedrich Gustav Max Schreck, que de hecho aquí en la imagen tú lo puedes ver, ¿no? Ahí está su imagen de currículum, tiene porte, pero de este lado lo tienes ya con el maquillaje que se utilizó y las prótesis que le dieron, que fueron prótesis de nariz, para afilarle la nariz, le pusieron ahí como sus colmillitos de plástico, si te das cuenta, le pusieron prótesis de cejas, le pintaron los párpados como ojeras y le pusieron prótesis de oreja, ¿no? De puntiaguda. Entonces tiene en la boca, en la nariz, y en las cejas y en las orejas prótesis. Es él, es Max Schreck, que casualmente el mito se extiende más porque la palabra Shrek en alemán se traduce literalmente como miedo. Es algo así como Max el terror, Max el miedos, ¿no? Pero que el nombre significa eso, la palabra, perdón. Entonces, ustedes lo conocen como el actor Max Schreck y hay una referencia a ese nombre cuando ustedes ven a Batman Returns. ¿Se acuerdan de Batman Returns de Tim Burton? Donde sale, ¿no? Gatúbela y Pingüino. Pues no sé si se acuerden que el empresario que gobernaba Ciudad Gótica, interpretado por Christopher Walken, era Max Schreck. Tiene ese nombre. Entonces, aquí lo tienen, Max Schreck, con y sin maquillaje. No era un vampiro real, era un actor de método.
Y al ser un actor de método, pues muchos de ellos recordarán que mantienen su papel durante todas las grabaciones para no perderse y hacerlo realista. Por eso no podías hablarle, no porque sea un vampiro real, sino porque el cuate no podía sacarlo de su concentración. Entonces, los de la producción tenían datos específicos de no acercarse a él, pero para que no se te distrajera. Entonces ahí va la gente a creer que es porque pues era un vampiro real. No, era Max Schreck, con un excelente trabajo de maquillaje. Entonces, de aquí que podamos entender la última parte de la mitificación de la película Nosferatu. El 17, bueno, perdón, el 17, en agosto de 1922, inicia la demanda de la viuda de Bram Stoker a la productora Prana Films. Eso hace que se detenga su distribución, pero en julio de 1925, 3 años después de su estreno en Alemania, recuerda, esta película ya había sido enviadas algunas copias a Inglaterra y a Estados Unidos, por eso se perdieron. Todavía no había sido como tal distribuida de manera global, ¿no? Bien, debido a que los demandan. Entonces, en julio de 1925, en la corte, ¿se acuerdan que les dije que dio la resolución para la viuda de Bram? Y aquí les pongo, ¿no? La cita textual del telegrama que manda el abogado tanto a la viuda de Bram como a la Asociación, ¿no? De Viudas de Escritores del Imperio Británico. Resolución: destrucción total de las copias y negativos de Nosferatu. Eso pasó. Así que aunque ya hayan enviado, estarías infringiendo la ley o tendrías que pagarle una millonada a la viuda de Stoker si querías promocionar la película o mostrarla al público. Es por eso que fíjate la resolución: destrucción total de las copias y negativos de Nosferatu. Y eso fue lo que solicitó la viuda de Bram. ¿Saben por qué solicitó eso? Tal vez tú dirás, oye, pero pues que le den una lana. Lo que pasa es que por ahí de 1924, la Prana Film, después de llevar tanto proceso legal, se declara en quiebra. Entonces, ¿cómo se declara en quiebra? La viuda de Stoker se enoja porque no le va a tocar varo. Pues, se declararon en quiebra. El propio abogado le dijo, a ver, señora, quiebra. Que, a ver, quiebra. No, no hay dinero. Entonces, Así como con su reparto de utilidades, chicos. exactamente. Oiga, ¿no va a haber reparto, jefe? No hay No, quiebra. quiebra. No hay dinero, ¿no? Entonces la viuda, me parece a mí, ¿no? Digo, aquí me voy a atrever a hacer ahora sí me atrevo a hacer una interpretación. Me parece a mí que la viuda de Stoker, al ver que no va a obtener dinero de ellos, por lo menos va a impedir que le sigan chambeando. O sea, sí fue mala maña, o sea, sí lo hizo. Sí, porque no le iban a dar dinero, porque ella lo que quería era el dinero. Recuerden que por eso metió la demanda. Entonces, como no le van a dar dinero, ella solicita entonces la destrucción. Por eso un año después se le da, en julio de 1925, los juzgados le dan la razón a ella. Resolución, reitero, destrucción total de las copias y negativos de Nosferatu. Aquí está. ¿Y estas A fotos ver, quiénes son? le leo comentarios. Échale, échale. Sí. Este, Balder nos dice, ¿Psycho qué? ¿Psycho qué? No, 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 no. A ver, No, no. contexto, amigo Balder. Luna dice, posdata, soy Selene. Luna Selene. Dice, entonces hubo vampiros antes de Nosferatu en el cine. ¿Y se Sí. sabe si el vampiro fue estéticamente pensado en la fisionomía del actor o esa era la idea del director de cómo debía ser un vampiro? Ok, la primera pregunta ya la habíamos contestado. No, Nosferatu no es la primera película basada en vampiros y menos en Drácula. Ya había películas de vampiros y ya la primera película de Drácula, dijimos, es de 1921. Es polaca y es Drácula Jalala, ¿no? Que es la primera adaptación de Drácula. Pero esta es una película perdida. Hace rato pusimos las portadas y todo, ¿no? Y en este caso la pregunta es si se basaron eh, en la fisionomía de Max Schreck. De hecho, se basaron en la fisionomía de Max Schreck para hacerlo parecer. Es que como no sabíamos cómo era un vampiro, lo único que se hizo
fue tratar de traducir los textos clásicos folclóricos como una metáfora de algo muerto, de algo enfermo. Y fíjate cómo ahorita te lo va, al rato lo va a poner, tú ves a Nosferatu y tiene características como, ¿no? Como de alguien, pues enfermo, ¿no? Con enfermedad terminal, como si fuera un roedor, como si fuera, como si transmitiera la peste, porque pues tú ves la escena de cuando llega con las ratas en el Demeter. Entonces, están mezcladas ahí. No es como que digamos, ¿cómo es un vampiro? No, es como que simbolice la muerte, que simbolice la peste y que, ¿no? Y que simbolice como que la noche. Entonces, eran una mezcla de todas esas metáforas. Entonces, el rostro de Max Schreck era bien idóneo para darle todas esas cualidades. Entonces, una mezcla de ambas, Y ¿no? nos Pero dice Weber, entonces el busto de Jano se refiere al dios Jano de dos caras. ya, Janos, en efecto, de Januskov, en efecto. Por eso es una adaptación de Jekyll y Hyde, ¿no? Exactamente. Y Así Héctor es. Hernández le pregunta, ¿se estrenaría en México? No, no llegó. No, no llegó. De hecho, con problemas, o sea, solamente hubo como uno que otro estreno en Inglaterra y eso en Estados Unidos creo que apenas iba a estrenar, ¿no? Pero en Latinoamérica no. No, en Latinoamérica no llegó. Entonces, ¿qué? Eh, ¿Continuamos o damos anuncios? Ah, ok, ¿qué? Sí que. Es que me dices, ¿continuamos o damos anuncios? Que no, aquí producción no me dice. No, mejor díganos quiénes son las fotografías y terminando la diapositiva, ahora sí lanzamos Ah, un ok. anuncios. ¿Quiénes son? Bueno, si estamos hablando de la viuda de Bram Stoker, y aquí tenemos, ¿no? La Sociedad de Autores Británicos contra la Prana Film. Ok, pues en las fotos que ustedes ven, la foto que tiene tres, ella es Flores Balcón, la viuda de Bram Stoker, cuando tenía aproximadamente 16 y 20 años. Y la foto que ustedes ven a su izquierda, ¿no? Es Flores Balcón con el hijo de Bram Stoker. Que también fue novia de Wilde, ¿no? Sí, sí, ella fue la primera Mírala ella. pretendienta de Wilde. Sí, 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 bueno, qué bueno, ¿no? Bueno, ya no sé ni con quién estuvo Bueno, mejor, que pues sí. Bueno. Ay, ¿no? amiga, date cuenta. Sí, no, pero en efecto, ¿no? Ella fue amiga, bueno, es que sí, Bram Stoker ya estaba grande cuando conoce a Florence Balcom, porque igual era mayor que Oscar Wilde, y Oscar Wilde, cuando entra al Trinity College, Bram Stoker ya iba de salida. Entonces, pero se conocían porque sus papás se conocían, los dos. Entonces, y sobre todo Bram consecuentaba mucho a los papás de Oscar Wilde, porque la mamá de Oscar Wilde era historiadora y antropóloga, por llamarle de alguna manera. Entonces ella tenía alguna colección de cuentos folclóricos irlandeses. Y el papá de Oscar era un gran doctor, igual que el hermano mayor que Bram. Entonces, chismecito literario, ¿no? Entonces era así, ¿no? Entonces ahí está, listo. Listo, antes de pasar a los anuncios, nos dice Reinaldo Martínez. Lo bueno es que la película la puedes encontrar fácilmente en la red. Profe, genial Actualmente. exposición. Sí, de hecho, si entras a Shock Therapy, ahí te la posteamos anoche para que le Sí, echaran sí, sí. un ojito y pudieran llevar la plática, pero si no, la pueden revisar ahorita, después de la charla y entonces ya van machando todo lo que les está comentando y Sí, compartiendo y el que es profe Gaspar. interesante porque justamente la película que ustedes conocen es una versión que se encontró en un ático, me parece, de California, de Estados Unidos, en los años 60. O sea, y cuando la encuentran, ¿no? La renuevan, la retocan. Es la película que ustedes ven, Remasterizan. es la remasterizada, porque la encontraron. O sea, por eso tú la ves, pero no es como que, o sea, te esté choreando, o sea, en efecto se perdió y en los 60 se encontraron un carrete. Ese es el carrete que todos vemos. Es como cuando estaba perdida, no sé si recordarán que decían que estaba perdida la versión en español de Drácula de Todd Browning, ¿no? Donde salía Lupita Tovar, ¿no? Y José Luis Carreras, algo así, no me acuerdo, el que la hacía de Drácula. Bueno, pues se encontró recientemente y esa es la que te están vendiendo, la remasterizada de la que encontraron. Hay películas que no hemos vuelto a encontrar, como London After Midnight de Todd Browning con Lon Chaney y esta que les digo de Drácula Jalala. Entonces, pues miren, nos vemos ahora sí, ya me estoy recuperando poquito, no se emocionen, voy a tener que mover algunas cosas todavía, pero poquito. Nos vemos este miércoles para iniciar con nuestro curso Introducción a la visión de la hechicera
a la bruja y hechicera en Occidente. Recuerden que esto es un proceso psicosocial, nosotros y un servidor lo hacemos así. Así que bienvenidas, bienvenidos a esta aquelarre precioso que vamos a tener todos los miércoles. Recuerden que los horarios ahora van a ser de 8 a 10. Eso viene en el correo que les mandé, ¿no? Ah, No se sí, preocupen. está mal el Sí. cartel. Entonces, no, no se preocupen. Pero esto ahora, el curso de Introducción a la Visión de la Bruja y Hechiceras en Occidente es los miércoles de 8 a 10. Todavía hay, ya tenemos grupo, desde hace un buen que lo anunciamos, pero ya ven que me accidenté, pues valió, ¿no? Pero ya, ahora sí llegando. Entonces, ¿se pueden integrar todavía? Sí. 5 sesiones de 2 horas de 8 a 10 a partir de este miércoles, ¿vale? Entonces, la que sigue es el que más tenemos para anunciar, para empezar a cerrar nuestra charla. Vamos con la segunda clase, porque les digo que me accidenté, tuve que recorrer esta también. Entonces, ya tenemos la segunda clase de introducción a la literatura de horror latinoamericano. Reitero, esto no es un círculo de lectura porque muchas veces veo que están anunciando eso y se la pasan comentando textos. En mis clases no es un círculo de lectura. Ni siquiera sé por qué te van a cobrar por eso. Eso es un círculo de lectura. Aquí, esto es un curso. Yo te digo teóricamente, psicosocial y antropológicamente por qué Latinoamérica tiene miedos distintos a otras culturas y cómo se transmiten en la literatura a través de varios autores. Y para eso te doy textos. Pero no es un círculo de lectura porque muchos están dando círculos de lectura y le dicen cursos, y eso no es un curso. Entonces, 4 sesiones a partir, reitero, del jueves de 8 a 10, ¿vale? De 8 a 10 de la noche. Introducción a la literatura de rol latinoamericana. Ahí tenemos la primera clase grabada. Regresamos con romanticismo latinoamericano, ¿vale? Es la clase 2, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Ahí está. Y nos vemos el siguiente sábado. También ya tenemos gente inscrita. Ahora sí, así como te estoy presentando y desmitificando todo alrededor de la película de Nosferatu, imagínate cuando te presente los datos, las notas y las cartas de Bram Stoker de cuando te dice que la novela ya tenía nombre antes de ponerle Drácula. Por eso reitero, no está basada en el personaje histórico. Y nos basamos en los apuntes de Bram. Entonces, acércate y ven conmigo a desmitificar a Drácula, mitos y realidades de Bram Stoker. Sábado a mediodía de 12 a 3 de la tarde. Son 3 horas para que estés con nosotros desmitificando a Bram Stoker. Recuerda que si entras a una clase conmigo, se te da precisamente tu PDF que yo te presento para que te lleves también la evidencia tú y cuando platiques el chisme con tus cuates te crean, ¿no? Porque de seguro nunca va a faltar ay, no es cierto, sí es sí, eso ya pasó, ya no es el Drácula histórico. Eso fue algo igual, es una mitificación popular. No pasó, ni él lo tenía en la cabeza, o sea. Entonces ahí te va a poner todo con evidencia. Entonces, nos vemos el próximo sábado de 12 a 3 de la tarde, desmitificando a Drácula, mitos y realidades de Bram Stoker. ¿Qué más Sí, tenemos, Sil? a Vlad le gustó su comentario. ¿Y qué? A Vlad le gustó su comentario. Ah, así es, así es. Al príncipe Vlad Al tercero. principio, sí, gracias, profe Iván. Así es, al príncipe Vlad tercero le gustó mi comentario. Sale. Entonces, sí es cierto. Tenemos mañana ciclo de cine en línea con un servidor. Vamos a ver una maravilla de película. Si quieren venir a ver cine negro, desencantarse del sistema, de la sociedad y de la gente y terminar con una visión más oscura y pesimista, vengan conmigo a ver El cartero siempre llama 2 veces. La versión clásica de 1954. Así es. Vengan conmigo y con Shock Therapy y vamos a hablar de cine negro y este clásico. El Es cartero gratuito. siempre. Así es, y es gratuito, ¿eh? Nada más manden un correo a Shock Therapy, se inscriben y nos vemos, la vemos y terminando la película charlamos sobre ella y de qué nos está hablando. Entonces, vamos allá. Nos vemos mañana a las 9:15. Listo, profe. Perfecto. ¿Más comentarios ahí en lo que voy compartiendo? Sí, le leo comentarios. Nos dice Reinaldo Martínez, verla con nuevos ojos. Así es. A ver, Nosferatu, seguramente con lo que te dijo el profe Iván el día de hoy, vas a cerrar muchos ciclos o la puedes ver más analíticamente o solo Sí. disfrutarla. Nos dice Weaver, nos da un dato bien interesante en Weaver. Weaver Elmen, ¿sí? ¿Cómo estás, Ajá. Weaver? Qué gusto. Nos dice, hace mucho leí en un blog
que los colmillos de los vampiros de ahora son muy imprácticos. Sí, Los incisivos de Nosferatu son mejores para su propósito y que incluso los vampiros podían tener una especie de aguijón debajo de la lengua. de hecho sí, por eso les digo que lo que hicieron fue agarrar como del folclore, ¿no? Y muchas metáforas para crear esa visión del vampiro, porque no sabían cómo verse un vampiro. Entonces tiene toda la razón, William Menzies. De hecho, algunos textos clásicos, como los que te digo de Emily Gerald, eran los que describían ese tipo de patrones visuales en los vampiros de, pues, el centro de Europa, ¿no? Nos dice Daniela Pérez Nava. Una pregunta. ¿Se sabe algo sobre los símbolos mágicos que salen en Nosferatu? Por Sí, ahí sale una hojita de papel con unos dibujitos muy interesantes. sí, ahí vamos, quédate aquí, ahí vamos. De hecho, te voy a decir que ahí vamos. Pero sí, sí, sí sabemos. Y sí, sí tiene que ver con lo que tú crees. Sí, pero ahí vamos, te lo voy a explicar un poquito más. Pues, ¿a qué me refiero? Ya que estamos viendo Nosferatu, lo tendríamos que ver como, digámosle así, una metáfora del monstruo de posguerra. ¿Cómo? Mira, voy a citar al propio productor de arte y productor en general, Alvin Grau. Entonces, cuando entrevistan a Alvin Grau, ¿no? Esto viene en el texto de la historiadora de cine Ludwig Heinster, dedicado precisamente al ocultista que es Alvin Grau. Pues este cuate lo que hace es que cuando le preguntan en la entrevista, oiga, ¿qué onda con Nosferatu? ¿Qué representa? Porque no, o sea, no nada más ustedes, ¿no? Recuerda que se convirtió en leyenda clásica o popular porque nadie, casi nadie la había alcanzado a ver, ¿no? Entonces, cuando le preguntan por la película, oiga, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo le puede haber hecho? ¿No? Blade 2 también. Así, Blade 2 también tiene ese tipo de estructura, ¿no? Del tipo de Nosferatu. Entonces le preguntan a Alvin Grau, oiga, esa película que casi nadie vio, pero que todos dicen que está bien acá oscura, ¿qué onda con esa película? Fíjense lo que dice Alvin Grau. Voy a citar textualmente para que no digan que yo les miento. Dice Alvin Grau, han pasado años desde la guerra. Uno ya no ve el terror de la batalla en los ojos de los hombres. El sufrimiento y la pena han agitado el corazón de los hombres y poco a poco han anulado su deseo de comprender la causa de los hechos monstruosos que diezmaron el mundo como un vampiro cósmico bebiendo la sangre de millones. Fíjense lo que opina Alvin Grau. Casualmente después de la Primera Guerra Mundial y de cómo quedaron ellos, la sociedad alemana tocada. Los propios productores casi casi ahí te están metiendo la metáfora de un ser que se alimenta de la vida de miles de millones. Ese vampiro, ¿cuál es? La guerra. Manifestándose a través de quienes, de los políticos, de los, ¿no? De los que tenían el poder económico, de los que vendieron al pueblo. Lo está diciendo el propio productor, ¿eh? Entonces, ¡pum! Se los está diciendo. O sea, poco a poco han anulado su deseo de comprender la causa de los hechos monstruosos que diezmaron el mundo como un vampiro cósmico bebiendo la sangre de millones. Eso está bien, bien, bien interesante la metáfora, profe, porque sí, de hecho, pues por eso fue la hiperinflación en Alemania, porque cambiaron toda su estructura económica y toda su moneda en la guerra, porque bueno, ustedes saben que en la guerra todos los recursos de un país Se se van van hacia para allá. las tropas, o Ujú. sea, alimentarios, económicos, se van hacia las tropas, pero imagínense una Alemania perdiendo. Entonces cambian todo y todo se lo dan al poder. El poder económico se lo dan al Estado, para que el Estado pudiera mandar todos los recursos de un país, imagínense, a las tropas. Entonces sí fue devastadora en la guerra para los alemanes. Qué fuerte lo La del metáfora, producto. ¿no? Sí, no, me sorprendió. Yo recomiendo, esta cita la saqué de un texto bien interesante también de David J. Skal,
que se llama Hollywood Gótico, la enmarañada historia de Drácula en el cine, de editoriales Pop, que por cierto, es Pop acaba de reeditar el de Monster Show, que también tiene, ¿no? Una historia cultural, de hecho se llama una historia cultural del horror, es Monster Show, también la acaba de reeditar es Pop. Entonces, reitero, David G. Skal, Hollywood Gótico, en la enmarañada historia de Drácula en el cine, y este es muy buen investigador, se los recomiendo bastante la lectura, ¿no? Entonces, fíjense cómo están las metáforas presentes. Así que la relación del arte entre, o sea, la relación de lo que estaban ustedes preguntando, ¿no? ¿Cómo manifestamos las metáforas del vampiro que se creó? Porque es un vampiro específico, es un vampiro creado en ese momento específico, ya vieron que el propio productor, con un objetivo específico. De ahí que este vampiro represente la invasión de la muerte en el mundo de los vivos, fíjate la metáfora. Eso es muy de posguerra, y eso es un vampiro. Es la invasión de la muerte en el mundo de los vivos, la preocupación, esto también es de la guerra, la preocupación por los cuerpos desfigurados tras la guerra, pues Nosferatu parece un cadáver enfermo, que murió por enfermedad fuerte, infestado, ¿no? La palabra Noceferut, ¿no? Nosferatu, Noceferut, ¿no? Que es infestado. Y justamente esas distinciones y comparaciones evolutivas que surgieron a principios del siglo XX por estos problemas éticos y morales entre los animales y la humanidad. Fíjate cómo, reitero, Nosferatu, el Drácula de Nosferatu, tiene más cualidades bestiales que precisamente humanas. Colmillos, garras, orejas, es un ruedo. Entonces, estas metáforas van a estar presentes. Dice, hay Rincón Gallardo, Iris, ¿no? Nosferatu, el no muerto, es lo que les digo, Nosferatu no significa el no muerto, no tiene esa connotación, ¿no? Entonces, es un alienado del sistema, es el resultado de una guerra mundial y ahora habita la penumbra social, solo busca sobrevivir de aquellos que se descuidan del otro sistema. Sí, exactamente, ¿no? Pero reitero, Nosferatu no significa no muerto, ¿no? Pero sí, lo reconocemos, entendemos tu referencia, ¿no? Perfecto, gracias Rincón Gallardo, de hecho tienes toda la razón con esa metáfora. Jürgen Walker, ¿cómo estás? ¿Hay otros ejemplos de ese reflejo de la guerra en el terror? Sí, de hecho hay varios, varios. O sea, no nada más en Alemania. De hecho, el gabinete del doctor Caligari también fue una metáfora de esos, al principio lo dijimos. La propia, tiene varias, ¿no? Entre esas, Metrópolis, de Fritz Lang. No nada más esa. Tú te vas al cine mudo norteamericano, el gabinete, el Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, el fantasma de la ópera, las desfiguraciones que ocupa Lon Chaney, tiene que ver con los soldados de guerra que regresaban todos pues, con desfigurados. Todos los maquillajes de los monstruos empiezan a agarrar a los desfigurados de guerra para verse más transgresores. Entonces, sí hay. Entonces, bueno, yo recomiendo en mi curso de monstruos donde te voy explicando todo esto, ¿no? Entonces, a través de un trauma histórico vamos regenerando nuevos tabús y hasta el monstruo se tiene que adaptar a esos nuevos tabús de las sociedades, ¿no? Entonces, eso es un trauma histórico que lo tiene Antonio Jesús Navarro, ¿no? En textos interesantes, ahí está, gracias por el anuncio, por si estaban con el pendiente. Hablando de reconstruir el capitalismo en Ajá, Alemania, va ganando la América, nos dice así Héctor es. Hernández. Gracias, y qué bueno, muchas gracias por ver las dos cosas al mismo tiempo. A mí me da mucho placer que no te quites de vernos mientras ves el fútbol, no tengo problema. Entonces, vamos a hablar del sentido y referencia en Nosferatu. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puedes leer esta alegoría desde una perspectiva psicosocial? Leer la alegoría de la película Nosferatu, basándonos en lo que dice, ¿no? El propio productor y todo esto, Nosferatu es la presencia constante de cuatro cosas de posguerra. Uno, la muerte. ¿No? Eso es muy del vampiro. Dos, presagio del mal o un mal presagio, o sea, no vemos bien el presente y vamos a ver peor el futuro. Y eso es muy de la crisis. Cuando todos tenemos una crisis, vemos así los presagios, los vemos como de mal agüero, ¿no? O sea, nada se va a poner bien, nada va a estar mejor y te tiras, ¿no? Eso es muy de un proceso. Entonces, fíjate cómo es una presencia constante de un mal presagio.
de un mal advenimiento. 3, presencia constante del dolor, de perder a miles de personas, familiares, hijos, esposos, y de no saber de qué nos depara. Presencia constante entonces de tragedia. Fíjate cómo la película de Nosferatu y a partir de ahí el horror occidental maneja constantes: dolor, tragedia, muerte y presagio del mal. Y fíjense cómo es bien interesante, cómo a partir de Nosferatu tenemos muchos puntos importantes en mucho cine de horror, ¿eh? Recuerden, muerte, presagio del mal, dolor y tragedia. Entonces, Nosferatu es un antecedente directo de estos discursos occidentales del terror en el cine. Sí, me acuerdo que alguien me preguntó, oye, Iván, ¿tienes otros ejemplos? Además de entrar a mi curso, también te recomiendo leer de donde saqué estas metáforas. Igual a David Yeskal era el que les decía Monster Show, una historia cultural del horror, que en la edición que yo tengo es de Valdemar, pero acaba de sacar Spock la nueva versión, se la recomiendo bastante, ¿no? Entonces, ahí está. Sentido de referencia a Nosferatu, muerte, presagio del mal, dolor y tragedia, y que a partir de ahí mucho del terror occidental tiene esas 4 demarcaciones, ¿no? Entonces, hay autores que plantean que desde el romanticismo, el cine alemán, el cine y su forma de hacer cine de los alemanes, trae cierta visión mórbida, o sea, como que tienen mucha predisposición hacia lo mórbido, ¿no? Hacia lo oscuro, los alemanes, ¿no? No se lo voy a negar, o sea, tú lees su romanticismo y su gótico, sí, sí traen cosas bien interesantes. Entonces, de ahí que voy a citar a Lotte Heisner en un texto que se llama La pantalla demoníaca. Él dice, el misticismo y la magia, las fuerzas oscuras hacia las que los alemanes siempre se han mostrado más que dispuestos a entregarse, y fíjate que es bien interesante, habían florecido en respuesta a la muerte en los campos de batalla. O sea, la gente dejó de creer en el Dios institucionalizado, en el Dios establecido porque nunca les funcionó, y empezaron a recobrar sus antiguas tradiciones teutonas. Eso pasó en el romanticismo. Por eso dice él, ¿no? Que la magia y el misticismo, porque ellos eran mucho de esa visión, muy, muy, muy del paganismo europeo, ¿no? Entonces, después de las muertes en la batalla, dejaron de creer mucho en el cristianismo. La hecatombe de los hombres jóvenes cayendo en la flor de la vida parecía alimentar la siniestra nostalgia de los supervivientes. Los fantasmas que habían atormentado a los románticos alemanes, que es lo que le estoy diciendo, revivieron como las sombras del Hades tras haberse saciado de sangre. O sea, Ainelote lo dice bonito, pero pues simplemente recobraron su antiguo paganismo. ¿Por qué? Porque esta tragedia los hizo reflexionar y cuestionarse sobre el Dios hegemónico, el Dios institucionalizado que no les funcionó. Entonces, muchos, después de la guerra, hay un incremento, hay un aumento, y bueno, sobre todo al inicio del siglo XX y también junto con el psicoanálisis, hay un aumento de los séquitos espiritistas, misticistas y mágicos, porque las creencias, y reitero, hegemónicas institucionales ya no daban cabida a lo que estábamos viviendo. Por eso, como bien lo preguntaba la compañera, les presento a Alvin Grau. Alvin Grau fue el productor y casi casi el que hizo el arte y los bocetos para Nosferatu. Él lo diseñó, ¿eh? Y los bocetos para Nosferatu. Este cuate era así como tal artista, o sea, era pintor, era grabador, o sea, era un artista en toda la palabra, además de que era arquitecto. Y sí, bueno, cuando decimos ocultista es, o sea, cuando digo ocultista, no te quedes con la idea populachona de que el cuate hacía rituales en su casa y con sus cuates. No, no, no. O sea, tenía afición a textos antiguos, eso, y sabía mucho el cuate, ¿eh? ¿No? Entonces, Alvin Grau era así. Y además, todos esos diseños, todas esas creencias arquitectónicas y ocultistas las empezó a plasmar al ser el productor y diseñador de producción de Nosferatu. ¿Cómo las plasmó, Iván? Pues, por cierto, aquí, ¿de dónde lo sacas, Iván? Pues de Hollywood Gótico, de David Yeskal también. Entonces, ¿cómo las plasmó, Iván? Esto que te estoy poniendo son grabados o dibujos de Alvin Grau. Fíjate cómo él ya estaba haciendo las maquetas de las tomas desde su propia visión
sombría y gótica y romántica. Fíjate, ve cómo los dibujos parecen más una rata o un muerto que otra cosa. ¿Por qué? Porque cada cineasta, cada director le va a dar su tono en el cine al vampiro. Y es lo mismo que hicieron los antiguos románticos en la literatura de vampiros. Cada romántico o cada romántica plasmaba su propia versión del vampiro. Por eso el vampiro más universal es Drácula, porque juntó todos esos. Entonces, estos son las pinturas, los grabados de Alvin Grau para la película. Y vean, es muy oscura. O sea, digo, se los pongo y búsquenlas en su buscador por si las quieren imprimir y poner en su sala, así, si quieren recibir a la familia en un bonito domingo, antes de ver a la América, ahí adito con tu póster de Nosferatu, ¿no? Por Alvin Grau, ahí bien bonito. Entonces ahí se las pongo para que lo vayan a ver. Y sí, Alvin Grau, si era un cuate estudiante, este no es Alvin Grau, pero sí ya conocerán quién es, ¿no? Ya sabrán quién es. Alvin Grau, básicamente, él estudió desde muy joven el ocultismo y fue miembro, sí, Alvin Grau fue miembro de la Fraternita Saturni, que era una rama que había salido de la Golden Dawn, que era una de las sectas de finales del siglo XIX más famosas. Entonces, de ahí salió la Fraternita Saturni y ahí estuvo Alvin Grau. ¿No? Y él estuvo ahí bajo el nombre, su nombre, ya ven que se ponen su nombre mágico era el maestro Pasitius, ¿no? O sea, sí, sí andaba en esas ondas, pero tampoco era como, o sea, cuando nosotros decimos ocultismo, la gente lo confunde con satanismo y no es lo mismo. O sea, quítense esa idea que es judio-cristiana. El ocultismo no es lo mismo que satanismo, no es eso. Entonces él era ocultista, no satanista. Por si te quieren decir, no, es que el Nosferatu es el diablo. No, güey, no traen esa onda ellos, ¿no? Entonces, dicha rama, precisamente la Fraternita Saturni, había sido dirigida por el gran Aleister Crowley, que es la foto de este cuate. Entonces, básicamente, Alvin Grau era cuate y alumno de Aleister Crowley. Alvin Grau, ¿no? Entonces, cuando tú te pones a investigar y te das cuenta, la Alemania de después de la guerra, muchos de la clase alta, al darse cuenta de que el sistema religioso político no funcionaba, se enfocaron hacia estos conocimientos herméticos. No tiene razón esa parte de la estética que hace referencia a la enfermedad, ¿no? Luna, Becham, ¿cómo está Luna? Se habla como la parte de la peli cuando el vampiro empieza a atacar al pueblo y se ve como cuarentena y como si hubiera puesto exactamente como si fuera COVID, exactamente porque él representa eso, ¿no? La enfermedad, la peste, la muerte, el dolor, la tragedia, que es una enfermedad o la guerra. Entonces, sí, 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 sí. Entonces, justamente tenemos datos, por ejemplo, esto es un ejemplo. Alvin Grau asiste en 1925 a una conferencia en Veida, que es esta conferencia internacional de los líderes ocultistas de Honolulu. Tenemos los datos porque están los datos, ¿no? O sea, vamos, sabemos que estuvo él. ¿Con quién estuvo? Fue junto a su secretario de logia, Eugene Groscher, ¿no? Con su nombre mágico era Frater Gregorius, maestro de la logia Danzig, era su cuate. También fue con Otto Gevardi o Fraterich que era la amante de Gevardi, que es precisamente Marta Kunzel, algo así como Soror Hitchvilles, es su nombre mágico. El nombre de Marta Kunzel es Soror Hitchvilles. Y también fue Heinrich Tracker. Heinrich Tracker fue como Frater Renartus y él era jefe de la logia culta de la Rosacruz Collegium Fasoficum, perdón, Philosophicum. Era Collegium, Rosacruz Collegium Philosophicum, también conocida como Fansuk Orient Luge, algo así como la Liga Oriente, ¿no? Filosófica de Berlín. O sea, fue con medio mundo. Y adivinen con quién fue también. Les digo que eran cuates. Aleister Crowley. Iban todos, o sea, como cuando te vas a acampar y a ver cine de terror con nuestros amigos de
de los que ponen ahí sus, ¿cómo se llaman? Ya se me olvidaron, son mis cuates, fíjate, ¿no? Los que ponen ahí eh, sus cartas de campaña y se ponen a ver películas de terror, pues así tus cuates se fueron todos en bola a su séquito a participar a la conferencia ocultista y justamente junto con Lester Crowley y otros tantos. Entonces, sí, o sea, en Alemania ya se venía dando esta visión, esta idea de empezar a creer en otras cosas, se expandió. Tan es así que aquí les presento, ¿no? Al buen Alvin. Esta es la versión de donde se sale Virgen Defo como Nosferatu, ¿no? Entonces, en esa película sale actor Udo Kier, que es un clásico Udo Kier, de hecho Udo Kier también sale en Suspiria, ¿no? Udo Kier sale precisamente como Alvin Grau. Y Udo Kier interpreta precisamente cómo ellos son los que interfieren o son los que llaman al vampiro real, ¿no? Que es Nosferatu junto con Morno. Entonces, Udo Kier interpreta a Alvin Grau en la película, les digo, donde sale Wilhelm Defoe como Nosferatu. Ahí te me acuerdo. Entonces, era tan fuerte el compromiso visual de Grau, que era lo que comentaba la compañera, para crear Nosferatu, que el único, casi cuando le dijeron, bueno, está bien, haz algo de utilería, porque fue lo único que hizo. Él hizo los diseños, hizo el diseño del vampiro, pero el único pedazo de utilería que hizo fue precisamente una carta, que era la que decía la compañera, que es esta escena, ¿no? Cuando Nosferatu agarra la carta, lo que tú estás viendo es precisamente una carta repleta, llena de símbolos, llena de algunos, digamos, escritos antiguos, donde la carta se la lleva a Hooter, ¿no? A Nosferatu, y él empieza a leerla. Bueno, ¿qué decía la carta? De hecho, la carta se ve por detrás y se ve por delante. La carta aquí está, miren, aquí está por delante. Todo lo que dice la carta aparece en un artículo, o sea, les voy a decir, incluso, porque les repito, no me crean a mí, el artículo aparece en 1980 en la revista francesa Pacific. Y en esa revista te explican esa compleja síntesis de símbolos cabalísticos y astrológicos. Por eso la gente que le gusta el ocultismo reconoció, o la astrología, reconoció algunos símbolos. Es una carta que mezcla dos creencias, o sea, de hecho no dice mucho. Si te das cuenta, es como mezclar dos idiomas distintos, ¿no? Entonces, hay símbolos que son muy de la astrología y símbolos que son muy de lo cabalístico, y si los juntas no dicen mucho. Nada más que como él era muy fan de eso, empezó a meter, según él, muchas cosas que simbolizan algo. Entonces, Nosferatu lo que hizo y lo que se supone que dice ahí con los símbolos que metió Alvin Grau, lo que dice se interpretan como augurio favorable para la compra de la casa y su viaje para cumplir su misión. O sea, es lo que quiso dar a entender Alvin Grau. Es lo que quiso dar a entender. También la carta, algunos dicen que recuerda mucho a muchas de las ilustraciones que hicieron algunos artistas a principios del siglo XX. Algunos ilustradores se hacían la parte de Drácula o ilustraron Drácula, pero con algunos símbolos herméticos, porque estaba de moda, ¿no? El ocultismo también, como la Golden Dawn. Entonces, los ilustradores de la novela de Drácula de principios del siglo XX agarraron esos simbolismos también, y también, pues por eso lo recuerda. Y sí, estaba muy extendida esa práctica de creer en esta visión cabalística para ese entonces. Por eso muchos de los artistas y muchos conocedores y muchos actores de ese entonces tenían hasta firmas místicas y signos alquímicos en sus cartas de presentación, cosa que encuentras en esta carta. Incluso hay una variación de saludos secretos dirigidas a conocedores, ¿eh? O sea, Alvin Grau quiso saludar a la banda. O sea, ¿cómo saludando? Pues sí, pues si tú ya conoces, sabes que ahí dice, ¿no? Todo está chido, nos va a ir bien. O sea, es lo que está diciendo, no te está diciendo, te vas a morir, eres del diablo. No.
Él lo que está poniendo es otra cosa. Entonces, sí, sí tiene metáfora, sí tiene simbolismo, y es esta. ¿No? Así dice, esa carta sale en la figura de, sí, de hecho, ya encargué la mía. En la semana me la mandan porque no puedo ir a recogerla. Entonces, mi figura de NECA de Nosferatu, sí. Entonces, en efecto, si ya la tienes, y lo sigues, pues sí me la recomiendas, pues ya la compré, güey. Entonces, pues, si no, pues le voy a, porque creo que viene color café, ¿no? Yo le voy a pintar de negro a ver qué tal queda. Entonces, ahí está. Así que por eso, cuando tú ves el cine de vampiros, donde se retoma la idea y la metáfora de Alvin Grau, pues tenemos forma de animal de roedor, tenemos esa visión del predador sin rastro de humanidad, ya completamente cadavérico, y esta metáfora del vampirismo como plaga, como bien lo decía Blanca, ¿no? Velo. Entonces, esas metáforas están presentes. La forma animal como roedor, el predador sin rastro de humanidad y el vampirismo como plaga. De aquí, creo que alguien me está mandando algo, dice, dice Daniela Pérez, ¿cómo estás? Wow, qué impresionante, muchas gracias por la explicación, me fascina. Bienvenida, Daniela. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa después? Esto es lo que les decíamos. El compañero hace rato me preguntó, oye, Iván, pero sigue repercutiendo Nosferatu. Sí, tú ves películas y muchas de estas novelas y películas siguen teniendo una revisión del vampiro Nosferatu. De hecho, el propio Stephen King en su novela Salem Slot lo pinta más o menos así. Y esta es precisamente de Fright Night, ¿no? La adaptación de Salem Slot. O tenemos, justo como lo dijo Valdor Kazlatnikov, a este vampiro que es el de Blade 2, ¿no? El que es tipo Nosferatu. O tenemos al Vampires de John Carpenter. Vayan a ver la de Vampires de John Carpenter y es este cuate, ¿no? Ah, no, es que me está llegando, perdón, perdón. Reinaldo, Mr. Barlow, exactamente, es el Barlow, en efecto, ¿no? Entonces, damas y caballeros, Nosferatu sigue pegando, sigue estando en nosotros, pero no solamente como película. Bram Stoker nos enseñó algo. Bram Stoker con su novela Drácula nos enseñó que podría ser sí es una criatura inmortal, mientras nosotros sigamos cargándole metáforas que hablan de nuestras propias concepciones del dolor, la muerte y la tragedia y la peste. Mientras los humanos sigamos cargando esas cargas, se las vamos a echar a seres como los vampiros. Y sí, no estoy hablando del que brilla de día. Ese no la carga. Ese ni es un monstruo. El monstruo transgrede, este no. Entonces, por eso tenemos versiones como la del 79, ¿no? Que esta es una maravilla. O versiones como la de Wilhelm Dafoe, que por cierto esa película la produjo Nicolas Cage, ¿no? Entonces, Nosferatu va a seguir estando, porque nos encanta construir mitos. Recuerden que cuando hablamos del mito, el mito no es una mentira, el mito es una forma que nosotros construimos para entender el mundo, para explicarlo, ¿qué explicar? El dolor, la muerte, la tragedia y la peste. Entonces eso, damas y caballeros, es Nosferatu. ¿Comentarios? ¿Dudas? Pues leímos todos los comentarios, estuvo muy comentada esta noche, a menos Sí, que lleguen ahorita más, pero pues muchas gracias a todas y a todos, la verdad estuvo muy participativo el público y pues siempre con más referencias y hace mucho más, pues mucho más interesante compartir lo que todos sabemos, entre todas y todos, pues hacemos mucho más amenas las charlas con la elegancia que caracteriza al profe Iván Pozos. Como diría Unamuno, esto de entender todas las épocas y los eventos con la sensación de tener la imagen completa, pues como que nos vamos como exactamente con la imagen completa. Obviamente pues se da el contexto ahí, pero pues ya nos toca a cada uno investigar y seguir investigando por nuestra cuenta y entonces tener la imagen mucho más completa. así Comentarios, es. profe. No, pues nada, ya
ya, ahora sí que ya dijimos lo que tenemos que decir, ya los invitamos a donde nos tienen que seguir. Recuerden, nos vemos mañana justamente para analizar el cine negro gratuitamente con los amigos de Shock Therapy. Nos vemos el siguiente sábado en nuestra masterclass Ah, Desmitificando a Drácula. Así que le están llegando ustedes, más digan, comentarios. A ver, vamos a leer estos dale. últimos. Nos dice Daniela, otra duda. Ella fue la que preguntó de los ¿Qué pasó, símbolos. Qué Daniela? bueno que te gustó la explicación de los símbolos, pero nos dice Dani, otra duda. ¿El uso de la sombra para oprimir el corazón de la doncella es lenguaje cinematográfico o era un poder vampírico basado en el folclore? No, era lenguaje cinematográfico, totalmente. Era totalmente. Sí, porque, porque justamente le oprime el corazón, ¿no? Para quitarle la vida. Eso es muy del romanticismo. Eso es muy de los alemanes. Eso es muchas de sus metáforas trasladadas al cine, pero no es de lo vampírico, es del cine. Nos, nos dice Luna, en What They Do in the Shadow, dice, también sale. Muchas Ajá, lo que hacen en las gracias. sombras, ¿no? Ujú. Ajá, exactamente. Dice, muchas gracias. Siempre es un gusto Sí, sí, sí. oírlo cuando un curso sobre el vampirismo, nos dice Luna. Postdata, ¿qué opina de la nueva versión que tal vez salga de Nosferatu? Cierto, sale este año, me parece en septiembre. Sí, pues mira, ahí tienes la masterclass que vamos a dar el sábado. Primero. Perdón, ajá, el 1 de junio vamos a tener la masterclass sobre desmitificando a Drácula y ahí te vamos a poner qué tipo de vampiros agarró, qué vampiros no agarró, de qué textos originales y folclóricos lo agarró. Entonces de ahí vas a sacar mucho. Y pues yo todavía no puedo opinar porque no la he visto. Entonces, creo que me voy a esperar a verla. Yo ni siquiera estoy esperando ni mucho ni poco, o sea, francamente digo, la voy a ver. Siendo el director que es y toda su trayectoria cinematográfica, creo que vamos a tener una versión acorde a la nueva era. ¿Qué quiere decir? No vayan a esperar una calca, tampoco esperen la misma historia, ¿por qué? Porque eso no es cine. O sea, esperen formas visuales muy interesantes que incluso compitan con el expresionismo y los hagan modernas, pero no esperen la misma historia ni esperen, ¿no? La calca simplemente déjense llevar por la metáfora construida de la actualidad, porque eso le pasó a Suspiria, todos querían que fuera la copia de la de Dario Argento y no, y a mí me gustó la nueva, dijo, órale, está bien chida, ¿no? Entonces, pero porque esperamos algo, no esperen, o sea, quítense sus prejuicios y sus ideas y vayan a apreciar al arte. No quieran compararlo con algo. Ya una vez apreciándolo, si no te gusta, eso es válido. Pero primero hay que quitarnos de aquí muchas cosas, que es un poco complicado, lo sé, y vayamos a apreciarlo en su contexto, en su momento, no comparándolo con algo que pasó hace 102 años. No, no va a pasar. Entonces, eso. Así es. Nos dice Daniela, va, muchísimas gracias. Todo estuvo increíble. Gracias, Reinaldo, Daniel. profe, infinitamente agradecido por esta cátedra. Nos dice, pues esta sí es la primer charla de un ciclo que vamos a tener, pues, para celebrar al Ah, vampiro más famoso, así que es, es así es Drácula. cierto. Entonces, le estaba olvidando, profe, pero esta sí es la primera. No es el primer en vivo que tenemos, pero sí es la primer charla acerca de los vampiros. Y pues teníamos que empezar ahora sí que Nos con el falta. origen, ¿verdad? Con Nosferatu. Pero Que de platíquenos de hecho, este ¿qué creen? ciclo. Que de hecho, ¿qué creen? Aquí Shock Therapy, como son medio explotadores, este, pues justamente vamos a tener luego, la siguiente charla, donde vamos a hablar ahora de Drácula, pero desde el cine de la Universal. Vamos a tener 5 charlas sobre Drácula, ¿eh? Esa es la primera. Vengan a vernos aquí a Noctuario, donde precisamente este Noctuario nos va todas las noches, vamos a estar analizando cosas de horror y de ciencia ficción, por eso le pusimos Bueno, Noctuario. no todas las noches, profe. Para nada, bueno, sí, casi, bueno, los siguientes 5 domingos sí, pero no Ah, todas las sí. noches. Cada 8 días vamos a tener para conmemorar, pues, a Así, uno de los personajes o de los monstruos más icónicos de la cultura popular, de así la es. literatura y el cine, pues los vampiros y bueno, pues, a Drácula, que es el príncipe de todos ellos. Entonces vamos a estar charlando con este análisis psicosocial histórico que hace perfectamente el prof. Iván. Y la próxima charla vamos a hablar de Drácula
llega a la Universal. Entonces va a estar muy Así. interesante. Si eres amante del cine, la literatura, los vampiros Drácula, pues aquí te esperamos el siguiente domingo. Ya en la semana anunciamos el cartel. Ya vemos si el profe va a estar solito o En la acompañado. mayoría de las charlas que vamos a dar, sí, vamos a tener invitados, invitadas, que van a estar con nosotros Excelente. hablando. Universal, luego de ahí vamos a hablar de el Drácula de la Hammer, luego vamos a tener ahí algunas sorpresas con vampiros modernos y ya veremos qué más metemos próximamente, pero chéganos en Octuario, recuerden, vamos a estar aquí en Facebook, tanto aquí en Profi Vampo Psicología del Miedo como en Shock Therapy, y vayan a buscar mi página de YouTube, eh, Prof. Iván Pozo, Psicología del Miedo, y ahí están todos los videos y ahí van a encontrar también completo. Compartan este video, compártelo de donde, si lo viste en Shock, comparte el de Shock, si lo viste en el de Prof. Iván Pozos, compártelo del Prof. Iván Pozos, compártelo para que todos, ¿no? Sepan qué onda, cómo se hace un análisis, cómo se hace una investigación, para que no sigamos cayendo en este tipo de cosas, ¿no? De que te digan que sí, que nos fuera, no, 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 con datos. Entonces, damas y Sí. caballeros, de verdad, muchas gracias. Sil, Le leo los últimos comentarios. Nos dice por nuestro favor. amigo Ricón Gallardo, gracias por la charla, siempre aprendo algo nuevo. Con Ujú. este conocimiento, ahora veo las películas de terror como algo más humano que místico y Así o de es. temor. Buenas noches, buenas noches. Aris dice, Héctor Hernández dice, buena plática para haber coronado al América. Ok, Sí, ya entendimos que ganan. todo muy bien. Luna nos dice, uy, aquí andaré. Sí, Luna, vente para que veas las charlas. Y por ahí tenía otro comentario que nos decía, no me las pierdo, pero ya no vi de quién era. David Maturano. Hola, David Maturano nos dice ¿Qué onda, estimado saludos. David? ¿Qué pasó? Y nos dice Mario Jesús Martínez, ¿hablarán también de churros y malas adaptaciones y sus porqués? Sí, sí. Sí, porque si hablamos de la Universal, también tenemos que hablar de cuando se fue en decadencia la Universal. Si hablamos de la Hammer, también tenemos que hablar de los semi 2X que hizo Drácula, ¿no? De la Hammer, y así sucesivamente, ¿no? Ahorita porque el expresionismo alemán no alcanzó a hacer churros porque terminó, es una corriente que explotó luego, luego. Pero sí, también tenemos que hablar de eso. Y nos O sea, dice tanto del auge y la caída. Nos dice Héctor Hernández, no me las pierdo. Sí, ya el próximo domingo no juega la América y espero que todos hayan ido a votar. Ya, y yendo a votar, se vienen con Vénganse. nosotros. Y nos dice nuestra querida Paula, gracias, todo muy interesante. Blan Lilia dice, excelente, muchas gracias. Y Reinaldo Martínez nos dice, hay probabilidades que se recupere la figura del vampiro dentro del contexto de la cubierta del terror. Eh, es muy difícil, no es imposible, es difícil debido a que eso lo tienen que hacer nuevas generaciones que vean al monstruo como una figura metafórica y que puede transmitir sus miedos. Por lo regular, en este caso, si te das cuenta, en una nueva generación, ni tan nueva, pero es un buen cineasta, el que va a hacer la de Nosferatu, fíjate, por eso les digo que fíjense lo que vaya a hacer, porque puede que él logre eso, porque él lo hizo muy bien con Midsommar, retomar la cuestión pagana. Lo hizo Así muy es. bien, él lo hizo muy bien. Entonces, eso depende de las nuevas generaciones. Yo espero que este autor, por lo menos que no haga un hit del vampiro, pero por lo menos que le reviva, lo redima como gran metáfora del terror clásico, bueno, del terror como tal, de los miedos humanos como tal. Porque por desgracia, cuando otras generaciones dejaron de temerle al vampiro, lo convirtieron en lo que tú ya sabes, ¿no? Pues vampiros que se enamoran, brillan de día, ¿no? Son adolescentes con, o sea, no, Coquetean con adolescentes. coquetean con, Adolescentes. son Eso sí DJs está del bien cielo, turbio. son DJs tipo, ya saben de dónde, qué lugar, ¿no? Así ya. Son Los que son darkies saben esa acusadores. referencia. No, los que Ándale, entonces, los verdaderos darkies sí, le entendieron a la los referencia, darkies profe. true sí saben la referencia, Saben la entonces, referencia. entonces sí, Sí, entonces es difícil, no digo que sea imposible, es difícil. Habría que ver la nueva Nosferatu para ver qué cosas replantea de la era moderna y qué cosas retoma de lo clásico. Pero sí, si alguien, mira, se convierte en algo así cuando no nada más sale un autor, sino salen varias películas que lo manejan así. Por una, no, ¿no? Porque después de Midsommar salieron varias así, ¿no? Y ajá. empezó a pegar otra vez porque ya existía el folk horror. Entonces, Sí, empezó a igual, tener un auge, todavía lo tiene. tuvo un auge. Entonces, si vuelve a tener un auge el vampiro por esta, te lo diría.
pero si nada más es una, no lo creo. Más bien yo creo que sería más una reivindicación, como una carta póstuma. Yo sí espero que las nuevas generaciones nos vuelvan a traer un vampiro moderno. Estaría muy, muy interesante y creo que Sí. sí es posible si lo vemos como metáfora, como bien dice el profe Iván. Pues imagínense ahorita lo que se vive, pues creo que es una gran metáfora, de hecho, pues lo que les decía, pues Alemania acaba de pagar en el 2010 Apenas. su deuda del Tratado de Versalles, que fue desde el 19, pues ahorita hay muchísima metáfora desde la pandemia que vivimos, la guerra que se está viviendo ahorita. Si Nosferatu representaba la guerra, pues qué mejor ahorita que pudiéramos tener un vampiro moderno. Y pues es que no cambiamos tanto, la verdad. Quizá como dice el profe Iván, cambian los miedos, porque pues Nosferatu también nos representa esta caída de un sistema y la reestructuración del mismo sistema que Es fue el la muerte, capitalismo es el sistema que no quiere dejar morir, que no quiere morir, y que y no se muere y que alimenta es de los el, demás. exacto, y se alimenta de la población vulnerable, porque pues a Alemania le fue como a México en el FOBAPROA, ¿no? Los que pagaron el Tratado de Versalles, Sí, pues no fueron los ricos, ¿verdad? Por eso el expresionismo decían, oye, pues que los de altas cúpulas de la economía, pues que le paguen, porque se juntó los locos años 20 con el Tratado de Versalles y cuando se fue perdiendo ahí, pues en realidad si lo traemos ahorita, no estamos muy lejos, ¿verdad? Pues la desesperanza en las instituciones, la falta, en ese tiempo se decía la falta de oro, que era lo que respalda el dinero, la falta de oro, la pérdida de confianza en las instituciones, la devaluación de una moneda, pues creo que estamos viviendo lo mismo, ¿no? Creo que eso se repite y sí. se repite y se repite, más extremo. Entonces creo que estas nuevas generaciones, como dice el profe Iván, sí nos pudieran traer un vampiro moderno bastante interesante. No es Pero pues imposible, lo pero es difícil. veremos. Ujú. Es difícil, pero ya lo Ajá, veremos, ya lo veremos. así es. Pues sin más, si ya no tenemos más comentarios, quería decirle y agradeciendo tu aportación excelente sobre tus cátedras de economía, que sí nos Súper que por economía. favor lean de todo para que sepan qué onda. Entonces, Eh, pues bienvenidas y bienvenidos todas ustedes a esta nueva sección que tenemos, que es Noctuario. Charlas de análisis psicosocial, de literatura, horror, ciencia ficción, donde aquí podrás revisar y analizar desde muchas áreas como la psicología, la sociología, la antropología, la filosofía, las ciencias, todo aquello que nos quita el sueño. Así que, damas y caballeras, Caballeras, damos. caballeras y caballeres Caballeres, y todas, caballeros todos, todes. y Pues todes. vámonos, profe Iván, despídase de su público. Nos vemos el próximo domingo, ya sacaremos el cartel. Y mañana tenemos cine, evento gratuito. Mándenle un WhatsApp shop o un correo. Les mandamos el link y mañana 9:15 para irnos al cine negro con el cartero siempre llama dos veces. Chulada de película, chulada de obra literaria. Entonces, pues vámonos, profe. Nos Despida a su público. vemos, nos vemos, felices pesadillas. Vámonos, Hasta luego. profe, que aquí espanta. Vámonos.